Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense, porque nos vamos a sumergir en la historia de Ted Bundy. Ted Bundy. Uno de los asesinos en serie más escalofriantes de Estados Unidos. Un hombre cuyo rostro atractivo ocultaba una maldad Sí. inimaginable a través de la página de Wikipedia en español de Bundy. Ajá. Vamos a explorar su vida, sus crímenes y cómo finalmente fue capturado. Su captura fue Lo que vamos a descubrir es realmente perturbador. perturbador, sí. Bundy era un maestro del engaño. Construyó una fachada de normalidad Totalmente. que le permitió acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Exacto. Comencemos con su infancia. Parece que desde el principio la vida de Bundy estuvo marcada por lo extraño. Creció creyendo Ajá. que su madre era su hermana. Su hermana. Una mentira que sin duda tuvo un impacto en su desarrollo. Claro, un impacto enorme. Y hablando de perturbaciones, la página de Wikipedia menciona que Bundy pudo haber estado expuesto a la violencia y la pornografía Ujú. en la casa de su abuelo cuando era niño. Eso es un dato realmente preocupante. Un dato realmente preocupante. Sabemos que la exposición temprana a la violencia, especialmente en el entorno familiar, puede tener consecuencias Sí. devastadoras en el desarrollo de un niño. Bundy, sin embargo, se presentaba ante el mundo como un joven prometedor estudiante de psicología involucrado en política. Sí. Incluso salvó la vida de un niño. ¿Cómo es posible conciliar esa imagen Ajá. con la del monstruo que se escondía detrás? Esa es la parte más escalofriante. Bundy era un camaleón social. Podía adaptarse, mimetizarse Wow. y proyectar la imagen que le convenía. Sí. Engañaba a todos con su aparente normalidad. Y no olvidemos su obsesión con Stephanie Brooks. Un amor no correspondido que parece Ajá. haberlo marcado profundamente. Sí, la página menciona que Bundy estuvo obsesionado con ella durante años. Algunos expertos sugieren que la incapacidad de Bundy para lidiar con el rechazo pudo haber sido un detonante de su comportamiento criminal. Esa necesidad de control de poseer quizás se tradujo en la violencia que ejerció sobre sus víctimas. Es un pensamiento aterrador. Totalmente. Y esa violencia no tardó en manifestarse, aunque sus primeros crímenes fueron robos. Bundy pronto Ajá. escaló a ataques brutales. Su primer ataque conocido dejó a una mujer con daños cerebrales permanentes. Es un recordatorio escalofriante de la brutalidad que Bundy era capaz de desatar. Y a partir de ahí el terror se apoderó del noroeste del Pacífico. Jóvenes mujeres empezaron a desaparecer, muchas de ellas, Sí. con características físicas similares, y Bundy perfeccionó su modus operandi. Usaba su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas, se presentaba con un brazo enyesado o fingía ser un agente de la autoridad, aprovechándose de la bondad de las mujeres. Una estrategia perversa, jugaba con la compasión, con la necesidad de ayudar de sus víctimas para luego atraparlas en su red de horror. Una de las historias más escalofriantes es la de Carol Darronch, una joven que logró escapar de las garras de Bundy en el último momento. Sí, Darronch tuvo la suerte de su lado. Bundy la engañó haciéndose pasar por un policía, pero ella logró liberarse y su testimonio fue crucial en la investigación. Las autoridades ya estaban tras la pista de Bundy, habían encontrado su Volkswagen. Sí. Las esposas que usaba para inmovilizar a sus víctimas, incluso cabellos que lo vinculaban a los crímenes. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, cada vez había más pruebas que apuntaban a Bundy. Y finalmente, Bundy fue arrestado y juzgado por el secuestro de Darronch, una pequeña victoria en un caso que aún estaba lejos de terminar. Lo que nadie sabía en ese momento era que este primer juicio sería solo el comienzo de una saga Sí. legal y criminal aún más escalofriante. Bundy, astuto y manipulador, aún tenía mucho que mostrar al mundo. Mucho que mostrar al mundo. Regresamos a nuestra inmersión en la mente de Ted Bundy. La última vez lo dejamos tras las rejas condenado por secuestro. Pero la historia, por supuesto, Claro. no termina ahí. Bundy no era un criminal común, su inteligencia y su capacidad de manipulación lo convirtieron en un oponente. Sí. Formidable para el sistema judicial. De hecho, mientras esperaba su sentencia, Bundy decidió representarse a sí mismo en el juicio. Una decisión audaz y bastante inusual para alguien. Sí. En su situación, Bundy, sin embargo, confiaba en su capacidad de persuadir al jurado. Y no podemos negar que tenía cierto encanto. La página de Wikipedia menciona que durante el juicio, Bundy incluso le propuso matrimonio a una de sus seguidoras, ¡Oh, wow! Carol Ann Boone, en plena sala del tribunal. Un movimiento estratégico, sin duda. Bundy buscaba ganarse la simpatía del jurado, proyectar una imagen de hombre enamorado de alguien con un futuro por delante. Pero las pruebas contra Bundy eran abrumadoras. El testimonio de testigos como Anita Nierke, quien lo vio salir de la casa de hermandad de mujeres. Chi Omega lo colocaban en la escena del crimen. Y luego estaba la evidencia dental, una pieza clave en el caso del Dr. Subiron, un especialista forense
Analizó las marcas de mordidas encontradas en el cuerpo de Lisa Levy, una de las víctimas de Bundy, y las comparó con los dientes de Bundy. El resultado fue contundente. Las marcas de mordidas coincidían perfectamente. Era una prueba irrefutable de la participación de Bundy en el crimen. A pesar de sus esfuerzos por manipular el sistema, la verdad se impuso. Bundy fue declarado culpable y condenado a muerte. 2 veces. En 2 ocasiones por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Parecía que el reinado de terror de Bundy había llegado a su fin. Pero este hombre era un maestro de la evasión y no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Lo que ocurrió después es digno de una película de suspenso. Bundy logró escapar de la cárcel en 2 ocasiones burlando la seguridad y dejando a las autoridades perplejas. Su primera fuga fue de una biblioteca en Aspen, Colorado, donde se le había permitido ir para realizar una investigación legal. Simplemente saltó por una ventana y desapareció. Increíble. Y su segunda fuga fue aún más audaz. Bundy logró cortar un agujero en el techo de su celda y se deslizó fuera de la prisión sin que nadie se diera cuenta hasta horas después. Esas fugas pusieron en evidencia las fallas del sistema penitenciario y sembraron el pánico en la sociedad. Bundy era un fantasma, un depredador suelto que podía estar en cualquier lugar. Y mientras estuvo prófugo, Bundy continuó con sus crímenes. Su huida lo llevó a Florida, donde cometió algunos de sus asesinatos más brutales. Los ataques a la casa de la Hermandad de Mujeres Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida fueron particularmente violentos. Bundy golpeó y estranguló a 2 mujeres, Margaret Bowman y Lisa Levy, y atacó a otras 2, Kathy Kleiner y Karen Chandler, quienes sobrevivieron. Esos ataques mostraron una escalada en la brutalidad de Bundy. Parecía que la violencia se había convertido en una obsesión para él. Y lamentablemente sus víctimas no se limitaron a las mujeres de la hermandad. Bundy también secuestró y asesinó a Kimberly Leach, una niña de 12 años. Este crimen en particular conmocionó a la nación. La imagen de una niña inocente arrebatada de su vida por un monstruo se grabó en la memoria colectiva. Finalmente Bundy fue capturado en Pensacola, Florida, después de una persecución policial. Su reinado de terror había llegado a su fin, pero las cicatrices de sus crímenes perdurarían para siempre. Con Bundy de nuevo tras las rejas, comenzó un nuevo capítulo en su historia, el de los juicios, las confesiones y los intentos desesperados por retrasar su ejecución. Regresamos en nuestra inmersión en la perturbadora historia de Ted Bundy. Lo dejamos tras las rejas, finalmente capturado, después de una serie de brutales asesinatos y audaces escapes. Sí, esta vez no había escapatoria. Para Bundy se enfrentaba a múltiples cargos de asesinato y la evidencia en su contra era irrefutable. Los juicios se convirtieron en un circo mediático. Bundy, con su carisma y su aparente inteligencia, seguía intentando manipular el sistema. Incluso ofreció información sobre la ubicación de algunos cuerpos a cambio de retrasar su ejecución. Es escalofriante cómo Bundy, incluso enfrentando la muerte, seguía jugando con las autoridades y con el dolor de las familias de las víctimas. Pero a pesar de sus intentos de retrasar lo inevitable, Bundy fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica. Sus últimas palabras, una disculpa a las familias de las víctimas, sonaban vacías, carentes de remordimiento real. Bundy se convirtió en una especie de celebridad macabra. La gente se fascinaba con su historia, con su capacidad para engañar y manipular. Es increíble cómo un asesino en serie, responsable de tanta crueldad, pudo generar tanta fascinación. La historia de Bundy nos dice mucho sobre nuestra propia fascinación por el mal. Quizás buscamos entender lo incomprensible, o quizá nos atrae la idea de que el mal puede esconderse bajo la apariencia de la normalidad. Es una reflexión inquietante, y hablando de inquietante, no podemos olvidar el impacto que los crímenes de Bundy tuvieron en la sociedad. El pánico se apoderó de muchas comunidades, especialmente en el noroeste del Pacífico, donde Bundy comenzó sus crímenes. Las mujeres jóvenes vivían con miedo, con la constante amenaza de un depredador invisible. La sombra de Bundy se extendía sobre sus vidas, limitando su libertad, generando una profunda desconfianza. Los crímenes de Bundy también expusieron las fallas del sistema judicial de la época. Sus fugas de prisión, su capacidad para manipular el proceso legal, pusieron en evidencia la necesidad de un sistema más robusto, más preparado para enfrentar a criminales de su calibre. A raíz de los crímenes de Bundy se implementaron cambios en los protocolos de seguridad, en la forma en que se investigaban los casos de personas desaparecidas, en la manera en que se protegía a las víctimas. La historia de Bundy es un recordatorio de que el mal existe, de que la crueldad humana no tiene límites, pero también es una llamada a la acción, un llamado a la reflexión sobre cómo podemos construir un mundo más seguro, más justo, un mundo donde las víctimas no sean olvidadas y donde los monstruos como Bundy no tengan espacio para operar. Y aunque la historia de Bundy nos deja con un sabor amargo, también nos ofrece una oportunidad para aprender, para entender mejor la psicología criminal, para identificar las señales de alarma y para trabajar en la prevención de futuras tragedias.
Bundy murió en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Su muerte fue un alivio para muchos, pero no borró el dolor ni el horror que dejó a su paso. La historia de Ted Bundy es un viaje a lo más oscuro de la mente humana, un viaje que nos confronta con la complejidad del bien y del mal, y que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y nuestra responsabilidad en la construcción de un mundo más seguro. Esperamos que esta inmersión en la vida y los crímenes de Ted Bundy les haya resultado informativa y les haya motivado a seguir explorando la compleja realidad del crimen y la justicia. Gracias por acompañarnos.